que fue un mercado muy, muy antiguo de trueque, justo en la época de contacto, ¿no? Posterior a la conquista. Ahí estaba la Plaza del Volador también, que ahí era un espacio donde teníamos en un principio los voladores de Papantla, por eso se llama así, y luego también teníamos ahí una hoguera de la Santa Inquisición. Entonces, hay varios espacios que vamos a estar ahí revisando, y bueno, con esta hermosísima vista que a mí me encanta de uno de los lagos, vemos uno de los edificios que nos recibe sobre Avenida Insurgentes, que es la Biblioteca Nacional. Para muchos de nosotros que no somos Pumas, muchas veces la hemos confundido, hasta no estudiarla, con rectoría, porque pensábamos que esa era como la matriz de la universidad y a partir de ahí se hacía todo en la UNAM. Y no, esta es la biblioteca, una maravillosa biblioteca que todos los que tenemos arriba del cuarto piso seguramente visitamos cuando tuvimos que hacer alguna investigación, y era maravilloso revisar sus ficheros. Esta es una de las primeras bibliotecas que va a tener un fichero electrónico, que era una novedad para algunos de nosotros en la época de estudiantes, y el encontrar los libros y demás, era una aventura el estar recorriendo pisos y fondos y demás. Y para los arqueólogos esta también es una biblioteca muy querida porque, por ejemplo, varios de los grandes maestros que hemos tenido tienen muchas de sus obras en esta biblioteca. Entonces, por ejemplo, cuando uno estaba estudiando antropología física, que es la que tiene que ver con el desarrollo del ser humano desde el punto de vista biológico, genético y demás, si han visto la serie de Bones, bueno, pues es algo cercano lo que hace un antropólogo físico en una de sus áreas, porque tiene cuatro ramas o cuatro áreas. Pues el manual de los manuales de antropología física es de un profesor que se llamaba Juan Comas. Y curiosamente esta universidad tiene 9 ejemplares de ese libro. Curiosamente, en la ENA teníamos solo 2. Entonces, cuando estábamos todos estudiando alguna cosa de antropología física, corríamos a esta biblioteca y teníamos la suerte de poderlo llevar a domicilio. No sé si se acuerdan de esas aventuras de poderte llevar un libro a domicilio, tenerlo una semana o 2 semanas y luego regresar, resellar, refrendar, o con todo el dolor de tu alma tenerlo que devolver, ¿no? Entonces, aquí encontrábamos esos libros maravillosos, y hay muchos más, digo, de arqueología. Curiosamente, la UNAM no tiene arqueología, la arqueología pertenece a la ENA, pero estamos muy cerca, y lo que sí tiene son posgrados en las áreas, porque está el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y muchos de los colegas y muchos de los grandes profesores de la ENA también trabajan en este instituto. Entonces, es muy común tomar clases en la ENA y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, porque además físicamente, geográficamente están cercanos, y eso como que nos genera un vínculo cariñoso con la UNAM, ¿no? Y entonces, bueno, aquí estamos viéndola desde este espacio maravilloso de uno de esos lagos. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Hoy vamos a platicar un poco, aparte de su historia, de el arte que hay en la universidad. Ahora, ¿por qué sacamos este hermosísimo edificio? Seguramente muchos lo ubican. Bueno, pues una vez que inicia las funciones la Universidad Nacional de México, empieza a laborar en el centro, en los diferentes espacios que estaban ocupando, y después de una huelga en 1929, se declara ya la independencia o la autonomía de la universidad. Y entonces es en este hermosísimo edificio que era la Facultad de Odontología que se firma justamente la autonomía de la universidad. Y a partir de ese momento se llama Universidad Nacional Autónoma de México. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, ya la empezamos a conocer más hacia lo que nos es más común. Y bueno, este edificio también es del Porfiriato, es uno de los edificios maravillosos que Porfirio Díaz va a ir insertando en la ciudad para meternos en la parte cosmopolita y en la parte moderna. Obviamente él impulsa la cultura, y dentro de las cosas que él impulsa pues está la formación académica. Para él era sumamente importante, entonces bueno, pues la UNAM va a ser uno de los eventos también muy importantes del periodo del Porfiriato, aunque a veces no se le recuerda así. Ahora, pasamos a la siguiente, por favor.
Una vez que ya es autónoma, empieza a vivir y resulta que el centro le queda chico a la universidad. Entonces, en esta época del final de la primera mitad del siglo XX, se empieza a buscar tener un espacio en donde se reuniera toda la comunidad universitaria y, ¿por qué no también decirlo? Alejarlos un poquito de la parte gubernamental, de la parte política, porque ya saben que los jóvenes, sobre todo de las prepas hacia adelante, pues bueno, somos muy aguerridos y muy puntuales del seguimiento de lo que nos dicen nuestros queridos políticos y a veces pues les armamos bronca cuando no nos están cumpliendo. Y entonces, bueno, era este afán de alejarlos un poquito, pero también de concentrar la vida académica en instalaciones modernas y en instalaciones que permitieran el imbuirse dentro de esta actividad. Entonces, pues este es un mapita muy lindo de la universidad, del campus de la UNAM, de lo que es Ciudad Universitaria, que nos ayuda mucho a los que no somos Pumas, porque no sé ustedes, pero yo he tenido la aventura de que cada vez que entro a la universidad, si no es por el circuito exterior, me pierdo, ¿no? Porque tiene esa característica maravillosa de mostrarnos espacios muy verdes dentro de todo lo que es el Malpaís del Pedregal, y en medio de estos espacios geográficos tan bonitos, pues aparecen los edificios para el estudio de las diversas áreas, ¿no? Con todas las que nos comentaba la licenciada Muciño, de estas 23 licenciaturas o 23 quizás facultades, ¿no? Que nos hablan de muchas dispersiones ya de las carreras. La UNAM siempre se caracteriza por estar a la vanguardia. Es la número 5 en Latinoamérica, la número 13 a nivel mundial, la número 2 en México, dentro de lo que es la categoría de calidad, aunque a veces la vilipendiamos y le echamos mucha tierra, pero es una universidad de excelencia. Yo recuerdo, tengo gratos momentos estudiando curiosamente en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Los posgrados que se hacían en el Instituto de Investigaciones Antropológicas a partir de maestría y doctorado eran muy buscados por los extranjeros. Y muchas de las materias que tenían que cursar se cursaban en la ENA. Entonces, a mí me tocó tener compañeros de maestría y de doctorado cuando yo cursaba la propia licenciatura, porque justamente tanto la ENA como la UNAM conservan este alto nivel de calidad y en la ENA, la licenciatura en arqueología, tiene una gran gama de materias que para muchas universidades en el resto del mundo forman parte de los posgrados. Entonces era muy interesante convivir y ver el orgullo con el que los extranjeros cursaban una maestría y decían, es que yo estoy haciendo mi maestría en la UNAM. Y nosotros también aspirábamos a hacer alguna maestría en la UNAM y también, ¿por qué no?, en alguna universidad extranjera, porque es el camino que tiene un arqueólogo dentro de la vida académica, ¿no? Entonces, pues para nosotros era un gran orgullo tenerlos y saber que somos apreciados a nivel mundial, ¿no? Porque aunque no éramos Pumas, nos sentíamos Pumas, ¿no? Que esa era la parte bonita. Pasamos a la siguiente. Bueno, algo que caracteriza a la universidad va a ser la gran cantidad de arte que tiene en ella y sobre todo de murales. Entonces vamos a empezar con este hermosísimo edificio que nos da la bienvenida, que es la biblioteca. Y aquí vamos a empezar a hablar de personajes que, si bien forman parte de la época del muralismo en México, son poco conocidos, porque pues obviamente Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco prácticamente se llevaron gran parte de la fama, pero había otros contemporáneos también muy interesantes y Juan O'Gorman es uno de ellos. Juan O'Gorman es orgullosamente egresado de la UNAM cuando la Facultad de Arquitectura y Arte estaba en San Carlos, ¿de acuerdo? Cuando todavía estaba desperdigada por el centro. Él va a nacer el 6 de julio de 1905 y va a fallecer el 7 de enero de 1982 aquí en la Ciudad de México. Y él va a ser un arquitecto, escultor y pintor que también se le va a encargar. Aquí tiene una doble connotación Juan O'Gorman, porque va a ser uno de los arquitectos que diseña la biblioteca, ¿no? Entonces, cuando está trabajando en el diseño junto con varios de los arquitectos, porque él no era el que dirigía la obra, pero sí va a ser el que presenta, digamos, la geometría, el proyecto arquitectónico. También presenta el proyecto de las fachadas, que es lo que estamos viendo aquí en un corte, que es como le llamamos nosotros los arqueólogos. Hagan de cuenta que agarramos el edificio y lo desdoblamos y entonces estamos viendo las 4 fachadas que tiene este inmueble.
Entonces, él hace un diseño en el cual está presentando toda una serie de momentos muy importantes de la historia de México hasta el momento en el que se hace. Este edificio se va a hacer, bueno, las fachadas se van a terminar en los años 50, porque como bien decía la licenciada Muciño, el proyecto de la ciudad universitaria se plantea en 1943, se hace todo este planteamiento de la geografía del espacio y se empieza a concretar ya hacia finales de los 40, principios de los 50, y es en este momento que se termina la parte arquitectónica de la biblioteca, que se empieza con el proceso de decoración. El proceso de armado de estos murales es sumamente interesante, porque además muchos pensamos en el muralismo y pensamos en pintura al fresco, y la realidad es que no, que el muralismo en México es pluritécnico, es decir, muchos de los artistas van a trabajar y van a estudiar y van a experimentar con las técnicas para hacer todos este tipo de murales. Y Juan O'Gorman y Diego Rivera van a ser dos de los que nos presentan cosas muy interesantes. También por ahí tenemos otro que es tridimensional. Pero aquí lo que estamos viendo en realidad no es un mural en todo el sentido, sino lo que estamos viendo es un mosaico. Así al estilo de Persia, al estilo de Roma, al estilo de los rusos, que son los que van a venir trayendo esta tradición del mosaico, Juan O'Gorman va a realizar un mosaico con piedras de colores totalmente extraídas de las minas y las canteras de México, en el que él va a plasmar estas imágenes, y lo va a hacer una técnica muy interesante, porque una vez que está terminada digamos, la obra negra, él monta un andamiaje, monta un bastidor, y debajo del bastidor va a poner la calca en papel 1 a 1, y hagan de cuenta que estos murales están diseñados como estos cuadernos de pintura que nos dicen, vamos a pintar por colores, y el 2 es rojo, y el 1 es blanco, y el 3 es azul, y así nos vamos, y al final queda una obra maravillosa. Bueno, algo así se armó este mural. Los cuadros de soporte que tiene este bastidor van a ser de 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado. Vamos a tener un gran bastidor maravilloso en cada uno de los muros que le va a dar el soporte. Están fraguados en concreto y van a estar, todo el proceso se va a hacer lo más oscuro y húmedo posible para que el fraguado sea firme. La mezcla donde están las piedritas incrustadas es lo más espesa que se pueda. Es un mural muy pesado, por supuesto, para que no se caigan, y por eso es que las podemos disfrutar siempre en estos maravillosos colores y parece que no pasa el tiempo por ellos. Pero vamos a ver qué buscaba platicarnos Juan O'Gorman en cada uno de estos murales, ¿sale? Hay que entender también que es la interpretación de este arquitecto y de cómo se veía y de la información que tenía disponible en ese momento 1950. Estamos en un periodo muy interesante a nivel de investigación, a nivel de historia, a nivel de procesos de ciudad, en donde la ciudad empieza un proceso de expansión muy importante, cuyo primer, digamos, elemento arquitectónico que sale del centro va a ser Ciudad Universitaria, y de ahí nos seguimos con unidades habitacionales, ¿de acuerdo? Allí, poco tiempo después de que se termina CU, empieza la unidad Tlatelolco, la unidad Cupa, que son estos centros donde tenemos todo reunido en un solo espacio. Esa era como la idea. Entonces, pero también estamos en un proceso de un poco de posrevolución, más un proceso de posguerra, porque acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado por todo el proceso febril de la revolución y todo lo que pasó en el ínter entre revolución y la Segunda Guerra Mundial, que aunque México no está muy activo en ella, finalmente sí tiene repercusiones. Y tenemos todo este pensamiento de izquierda muy presente, pero también esta búsqueda de reconocer y reconciliar el pasado con el presente y la presencia de la ciencia y la tecnología como un elemento bien importante. Entonces, aquí estamos viendo la fachada norte. Esta es la fachada contraria a la que nos reciben insurgentes, para que nos vayamos ubicando. Y Juan O'Gorman lo que nos va a mostrar en las 4 fachadas es el devenir de México, la historia de México. Y la va a mover, digamos, por momentos o por espacios temporales bastante definidos.
y va a ser un juego de contrastes. Aquí si observamos, en el centro del mural, vamos a ver que hay como un eje rector. Las dos fachadas grandes van a tener, bueno, todas van a tener este eje rector que nos va a dar un poquito la idea del discurso. Si nos vamos de abajo hacia arriba, en el mero centro, vamos a empezar a ver que hay una especie como de piedra en donde está apoyado un chimali, un escudo prehispánico. Arriba de él está la piedra y arriba de la piedra está el nopal. Y luego tenemos al águila devorando aparentemente una serpiente, que es más bien como un chorro de sangre que brota, que habla del espacio de la guerra. Y de ahí nos seguimos con elementos prehispánicos de dioses hasta llegar a la parte de arriba, que sería una especie de simulación del símbolo Olin, que es el movimiento. Y esta como cara alargada, con esta media luna blanca que tiene un montón de iconos en medio, nos está reflejando la cara de Tlaloc, y tiene dos manitas que nos muestran lo que tiene a su alrededor. El mural está dividido por una corriente acuática, que es esta línea azul que nos divide más o menos en 4 cuadrantes un poco irregulares, y que además bordea el tema central para darnos un poco la concepción de los rumbos, ¿no? Norte, sur, oriente, poniente, pero también de las deidades y de las temáticas. Del lado izquierdo vamos a ver deidades de la creación. Está presente Quetzalcóatl, arriba, vamos a ir aquí de arriba hacia abajo, arriba lo más pegado al chimali, este personaje que trae un escudo, que trae una especie como de estrella, tanto en el pecho como en el escudo, ese es Quetzalcóatl, que va a ser un tema recurrente en la universidad, va a estar muy presente como este numen que promete regresar y que es el padre de la ciencia y del conocimiento y demás, o de la toltequidad, como se le conoce en la época prehispánica. Este personaje, hombre guerrero dios, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que aquí simplemente lo manejamos como Quetzalcóatl. Juan O'Gorman le gusta mucho la representación de la advocación de Quetzalcóatl como Ejecatl, como el dios del viento, ¿sale? Aquí lo tenemos asociado al panteón de Tlaloc. Todo el primer cuadrete que vemos es el elemento de Tlaloc. No sé si alcanzan a ver mi cursor. Este es Quetzalcóatl, ¿no? Si me ayudan allá en pantalla, arriba a la derecha, ahí tenemos Quetzalcóatl. Si me pasan el cursor, no, del otro lado. No, eso no es Quetzalcóatl, eso es de maíz. Arriba, ese es Tlaloc. Y arriba a la derecha, a un lado del chorro de sangre, ese es Quetzalcóatl. ¿Sale? Y tenemos la serpiente emplumada ahí en el cielo, que nos habla de esta leyenda del retorno, ¿sale? De este regresaré que dijo Quetzalcóatl. Abajo inmediatamente vamos a ver a la diosa de los mantenimientos, que está como sentada, tiene como unas banderolas cayendo, y a izquierda y derecha tenemos al águila y al jaguar, que nos habla un poco de la organización de lo que sería la milicia. Tenemos una especie como de templo a la altura de la diosa, que es este corte de casita, ¿no? Que es como un portalito, en donde nos va a estar hablando de los temas de la creación, de los temas de la agricultura y del nacimiento del hombre. Mientras que del lado derecho de su pantalla, lo que estamos viendo es la parte de la guerra, la parte del inframundo. Ese es el cielo de los guerreros, ese que nos están marcando allí, es el cielo de los guerreros. Vamos a tener diferentes deidades. Sabía muchísimo y sabía hasta 1950. Podemos tener impresiones, pero son las impresiones de 1950. Porque además pasa algo bien interesante. Van a encontrar mucha literatura de esta época que además es totalmente religiosa, no laica, sino religiosa, que se pelea mucho con el antes Cristo y el después de Cristo, que hay literatura, sobre todo de los temas de antropología, que dice tal fecha antes del presente, o AP. Cuando leemos el AP antes del presente, quiere decir antes de 1950 o después de 1950. Por eso de repente no nos cuadran las fechas, porque me dicen, no sé, preclásico superior, antes del presente, 3.500 años, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos, por decir algo, del 800 antes de Cristo. Pero nos brinca porque son 2000 años antes de Cristo más los 1950 después. Entonces por ahí es que tenemos
este tema de desfase aparente de las fechas, pero no, es simplemente tomar otro punto de referencia para dar fechamientos. Entonces, cuando lean algo que dice AP o antes del presente, quiere decir antes y después de 1950. Es cuando hay una convención interesante en temas, sobre todo de arqueología. Y en la parte de abajo vemos elementos de guerra, elementos que nos están hablando también de la expansión de los diferentes imperios, los diferentes pueblos, y varias deidades de todos los pueblos que se conocían. Hay que recordar que en 1950 no tenía muy clara la división entre aztecas y Teotihuacán, por ejemplo. Apenas empezaba como a ver que eran dos cosas diferentes y también que estaban muy lejos unos de los mayas, por ejemplo, que había una diferencia de muchos años entre unos y otros. Hasta probablemente justamente en 1950 es que se cree que todos más o menos son como de la misma época y de larga duración y ya después empezamos a ver que no, que iba a haber periodos bien definidos y muy bien marcados, que yo digo, vamos a tener pioneros como Román Peñachán, como José Luis Lorenzo, que es mucho más para acá, Noguera, y muchos de ellos que van a empezar a hacer estas diferenciaciones, Antonio Caso, que van a trabajar y van a empezar a develar mucho de la luz del mundo prehispánico. La que sigue, por favor. Ahora nos vamos a esta fachada que todo el mundo conocemos, que es la fachada que nos recibe siempre, viendo de cara, la más vista desde Insurgentes. Y nuevamente vemos en la parte central una especie de columna que nos dicta un poco el desarrollo. Y aquí vamos a ver un cambio. Vamos a ver cómo vamos a tener el desarrollo de la educación. Muy interesante, vemos un templo cristiano, vemos una iglesia, ¿sale? Que tiene sus dos torres, una iglesia azul con detalles blancos, con su frontón muy bonita. Abajo tenemos una cartelita de estas como las que tienen muchas vírgenes en la parte de abajo y un angelito sobre ella. Luego, si nos damos cuenta, la iglesia y el angelito están dentro de un basamento piramidal que es cafecito y que tiene las últimas escaleras en la parte central. Las ventanas nos sirven un poco como divisores de las escenas. Y arriba del templo prehispánico lo que yo tengo es un templo griego. Tenemos estas columnas con este frontón griego y tiene dos ojos, como la vista de la ciencia. ¿Por qué? Porque tanto la educación, recordemos que es heredera de la Real y Pontificia Universidad, y también todo el proceso de cultura, sapiencia y demás viene de los griegos, Platón, por ejemplo, Sócrates, Aristóteles y demás. Entonces aparecen los griegos y arriba de esto aparece el escudo de la universidad, con el cóndor y el águila, que es la unificación de América Latina, porque recuerden que el cóndor es un ave de Sudamérica, el águila es un ave de Norteamérica, pero que también tiene el enlace un poco con Europa. Viene la cartela donde viene o debiera de estar el lema de la universidad y finalmente culmina con un libro y dos guerreros que tienen unos yelmos como de serpientes, serpientes diferentes, en la parte superior que nos hablan de la cultura, que va a ser muy importante este tema de la cultura dentro del desarrollo. Ahora, si nos vamos a los laterales, vamos a ver que las dos escenas principales son dos teorías muy importantes dentro de la ciencia, que del lado izquierdo es la teoría de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que era la teoría de Ptolomeo, y del lado derecho vemos la teoría de Copérnico, que era al revés, ¿no? La Tierra giraba alrededor del Sol. Que son estas dos discusiones que van a generar grandes cismas dentro de la ciencia y grandes temas dentro del comportamiento humano, y que es parte del cuestionamiento y también del reconocimiento del descubrimiento de América. Porque acuérdense que cuando Cristóbal Colón llega con los reyes, todavía se tenía la idea de que la Tierra era plana, ¿sale? Es decir, seguían con la idea de Copérnico. Y se decía que en el horizonte el barco iba a caer al infinito, al vacío, y entonces pues ya no lo iban a ver. Entonces el gran logro de Cristóbal Colón es que al darle la vuelta al globo, pues confirma que la Tierra es redonda, ¿sale? Y que a pesar de que se pierde en el horizonte, no se cae a ningún lado, ¿vale? Entonces, esta es la parte de la lucha de la ciencia y del conocimiento que empiezan a programar la cultura, que es esto del tema del non plus ultra,
de que el hombre empieza a generar esta parte del conocimiento, por eso son las dos columnas con las cartelas blancas que van a estar en defensa de la parte de la ciencia. Y si observamos en la parte de arriba tengo el Sol del lado izquierdo, donde está Ptolomeo, y del lado de la derecha tengo más bien como una especie de eclipse, porque está la carita en oscuro y un poquito más claro. Pudiéramos decir que es el día y la noche, igual, con motivos bastante prehispánicos. Vamos a tener temas de guerra y conquista del lado derecho, abajo de todo el tema de Copérnico. Está la recreación de un mapa de Tenochtitlan, uno de los más conocidos que se llevaron a Europa para que entendieran los reyes cómo era Tenochtitlan, y todo este proceso de evangelización y conquista. Mientras que del lado izquierdo vamos a ver todo el proceso ya de lo que es colonia. Está la iglesia, están algunos personajes de la iglesia, y aquí vemos la caída, en este caso el águila descendente, que es una especie como de decir, cayó la cultura prehispánica y se levanta lo que es la parte ya de la, no española, sino de la parte de lo que sería posteriormente México, porque acuérdense que somos una gran mezcla. Y arriba, bueno, pues están los reyes, arriba de los dos grandes círculos están los reyes, o los personajes importantes, ¿vale? Cambiamos a la siguiente, por favor. Entonces ya vimos fachada norte, ya vimos fachada sur, y aquí tenemos la fachada oriente y la fachada poniente. La fachada oriente es la de la izquierda, y nuevamente aquí vemos el tema central maravilloso que está enmarcando una serie de elementos más difíciles de entender en el sentido de las figuras, porque además ahora sí, esto no hay como verlo en vivo y a todo color. Por más que busque una imagen, la verdad es que verlo en presente es una maravilla, porque además los detalles son extremadamente excelsos. Pero aquí lo que estamos viendo es nuevamente una dualidad marcada por un eje central que nos habla también de este desarrollo del ser humano que culmina en la ciencia. El átomo va a ser sobre todo para los grandes muralistas y particularmente para O'Gorman y Diego Rivera, va a ser el tema central de la ciencia, la evolución y el progreso. Y entonces siempre vemos que en los giros del átomo encontramos elementos de la ciencia, de la medicina y todos los avances tecnológicos que conlleva la ciencia, ¿no? Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial, con toda la investigación que se mete para la industria de la guerra y que sigue vigente hasta el día de hoy, pues siempre genera avances colaterales. El carbono 14 es uno de los grandes descubrimientos dentro del proceso de creación de la bomba atómica, que nos permite fechar elementos que tienen biodata, es decir, que tienen elementos biológicos, ¿no? Porque hay una pérdida regular del carbono a lo largo de los siglos. Y en la parte de arriba vamos a ver al cóndor, ¿de acuerdo? Vamos a ver a esta ave regia, y tenemos el eclipse del lado izquierdo, y algo bien interesante, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, del lado izquierdo, arriba del eclipse, tengo la estrella roja del comunismo, y del lado derecho tengo el libro de la cultura. Era muy importante el movimiento social y el desarrollo de la población como un derecho y como una conquista. Y es lo que vamos a ver de abajo hacia arriba en los laterales. Del lado izquierdo vamos a ver el ensalzamiento de los temas de la revolución, la era industrial, los obreros y demás, que están todos del lado izquierdo de la columna, y del lado derecho vamos a ver todo este desarrollo de tierra y libertad y lo que es la lucha social, ¿sale? Mientras que del lado izquierdo está un poquito como el devenir de los procesos a nivel mundial, aunque la revolución y tierra y libertad es de México. Del lado izquierdo busca reflejar lo que pasa en el mundo, y del lado derecho cuál fue la gesta en México para lograr lo que tenemos del lado izquierdo. Entonces, es como un discurso dándonos el paralelismo de lo que vamos a tener tanto de un lado como del otro, que es el proceso de evolución de guerra de estos dos. Y nos cambiamos a la fachada poniente. Y aquí vamos a ver nuevamente nuestro eje rector, en donde vamos a ver que tenemos principios. Uno de los principios más importantes para la construcción de un pueblo en democracia va a ser la paz. ¿Y quién es el eje que crea todo esto? La universidad. Y aquí ya vemos el logo completito, el escudo completito de la Universidad Nacional de México. Aquí todavía él no le pone Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sale? Y vemos muy claro el cóndor y el águila y los elementos de la cultura. Arriba del lado izquierdo tenemos dos letras, que es BN, y del lado derecho
BHN, porque eran los depositarios de la cultura. ¿Y quiénes son estos? La Biblioteca Nacional, que es el edificio que estamos revisando, y la Hemeroteca Nacional, que ha tenido un destino menos agradable, ha cambiado mucho de domicilio. Recuerden que uno de los primeros edificios en donde residió en el centro era el Templo de San Pedro y San Pablo, que luego fue el Museo de la Luz, y que hoy es el Museo de las Constituciones, y que bueno, la hemeroteca fue moviéndose, se digitalizó y demás, y ya parece que está todo concentrado en este mismo edificio, pero eran los dos elementos que nos hablaban de la cultura y el devenir de la vida cotidiana del México actual. Y vemos también el nacimiento de las instituciones y la presencia del deporte, de lo que es la vida universitaria. Del lado izquierdo, la parte académica, la parte de formación, y del lado derecha, la parte de la formación y el deporte en temas de ciencia. Ahí vemos por ahí un jugador de fútbol americano abajo a la derecha, porque nos habla de la vida en la universidad, ¿sale? Entonces, este edificio nos habla un poquito de la historia hasta llegar a dónde se concentra la cultura en este maravilloso edificio. La que sigue, por favor. Ahora, vamos a ver que obviamente Diego Rivera no podía quedarse fuera de la universidad. Y entonces don Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Ribera y Barrientos, Acosta y Rodríguez, a todos de acuates Diego Rivera, también va a tener presencia aquí en la universidad. Originalmente iba a ser un mural muy grande, pero circunstancias no lo permitieron. La que sigue, por favor.